grabo la clase, perfecto, ya lo estoy grabando, para que a partir de las 5 de la tarde esté publicado pues en el Classroom de Geometría, hijito. Bien, hijito, vamos a empezar sin más preámbulo. A ver, empezamos, de una vez. Bien, voy a compartir pantalla, a ver, están llegando los alumnos, estoy admitiéndolos, listo. Bien, muchachos, voy a compartir pantalla, ya lo estoy grabando la clase, sí, ya lo estoy grabando. A ver, acá todavía están llegando algunos, listo, ya los admití. Bien, muchachos, a ver, voy a bajar el audio, se escucha bullita. Ahora sí, muy bien, ya está. Bien. A ver, están llegando todavía, estoy admitiendo, listo. Bien, bien muchachos, vamos a compartir pantalla, listo, ya está. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Vamos a continuar con el tema que nos quedamos la semana pasada, que fue geometría del espacio. Buenos días, hijitos, muy buenos días. Vamos a empezar entonces, hijitos, con el tema. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar, hijitos, entonces con el tema que nosotros empezamos la semana pasada, hijitos. Muy bien. A ver qué pasó acá. Ratito. Ay, ¿qué pasó acá? Ratito, hijitos, ratito. Algo pasó acá. Ratito, hijitos. Acá creo que se colgó un ratito. Ratito, hijitos, denme 10 segundos. A ver, un ratito. Ya está, ahora sí. Bien, poquito que se había colgado el compartir pantalla. Ahora sí. Bien, hijitos. La clase está siendo grabada, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla de una vez. Siguen llegando los alumnos. A ver, vamos a admitirlos rapidito. Ahora Buenos sí, días, listo. profesor. Buenos días a todos, hijitos. Muy buenos días. Bien, vamos entonces, hijitos, a empezar la clase. A ver, déjenme acá cuadrar bien las cosas para que todo salga bien cuando comparto la pantalla. A ver, ahí va. Vamos a compartir pantalla rápidamente. Todavía siguen llegando algunos. Déjenme un ratito. Voy a compartir esta pantallita. A ver, está llegando Pierre acá. Muy bien. Vamos a compartir pantalla rapidito para que la clase esté bien. A ver, ahora sí. Listo. Bien, muchachos. A ver. Sigue llegando todavía. A ver, continúo. A ver, hijitos. Vamos a hacer el día de hoy, vamos a continuar con el tema de geometría del espacio 1. Hijitos, la semana pasada ustedes recordarán, jóvenes, ustedes recordarán, hijitos, hicimos, la semana pasada nosotros hemos hecho dos sólidos, ¿no? Hicimos el prisma, perdón, hicimos el hexaedro regular o cubo e hicimos la pirámide triangular regular. Esos fueron los dos sólidos geométricos que hicimos. Repito, hicimos hexaedro regular o cubo e hicimos la pirámide triangular regular. Hoy día vamos a hacer lo que está en la guía, la 3 y la 4. Vamos a hacer el tercer sólido, que es el prisma rectangular, y vamos a hacer el cilindro circular recto. ¿Hijitos? Muy bien. Bien, muchachos. Esto hicimos la semana pasada. Vamos a empezar la clase de una vez. A ver, esto hicimos la semana pasada. Ya no lo voy a copiar porque lo hicimos la semana pasada. ¿Ya? Esto hicimos la semana pasada, repito. Ahí está. Esto hicimos la semana pasada. Ya no lo voy a hacer. La pirámide. ¿Sí? Esto hicimos la semana pasada. Bien. Vamos a hacer desde esta semana. Fase 18, semana 2. A ver, hijitos. En esta fase 18, semana 2, estimados alumnos, repito, en esta fase 18, semana 2, tratar dos figuras o dos sólidos geométricos. Antes de eso, recordarles que la tarea está acá, ¿no? Tarea de la fase 18, semana 2, está acá. Ahí está, hijitos. Tienen plazo para enviarlo hasta este domingo, 15 de noviembre, ¿ya? Hoy día estamos miércoles, ¿no? Estamos miércoles 11. Tienen plazo hasta este domingo. Tienen miércoles, tienen jueves, tienen viernes, tienen sábado y tienen domingo. O sea, tienen 5 días para presentarme su trabajo. Así que tienen un montón de tiempo, hijitos, ¿ya? Muy bien. Bien, muchachos. Vamos a empezar entonces, hijitos,
con el prisma recto cuadrangular. A ver, que también está en su guía. A ver, para este prisma recto cuadrangular vamos a calcular las 6 cosas que están allí en su pantalla o en su guía, ¿no? Vamos a calcular el área de la base, ¿no? Vamos a calcular la altura de ese prisma, vamos a calcular el perímetro de la base, vamos a calcular el área lateral de este prisma, vamos a calcular el área total de este prisma y vamos a calcular el volumen del prisma. Vamos a calcular 6 cosas, ¿sí? A ver, lo hacemos juntos. Empezamos, ¿ah? Empezamos con el primero. Vamos a aprender, perdón, vamos a aprender a calcular el área de la base. A ver, hijitos. Profesor David, ¿cuál es la base de este prisma? Hijitos, la base de este prisma es lo que estoy acá dibujando o pintando con rojo. Esta es la base del prisma. Apúntalo, por favor. O píntalo en tu guía si deseas. Esto es la base del prisma. Ya, apúntalo, resáltalo. Esta es la base del prisma. Ya. Y según la información que tengo, cada lado mide 4, 4, 4, 4. O sea, este de acá mide 4, mide 4, mide 4 y mide 4. Entonces, una preguntita, salón de clases. ¿Cómo se llama esa figura donde sus 4 lados son iguales? A ver, repito. ¿Cómo se llama esa figura donde sus 4 lados son iguales? Cuadrado. Así es. Entonces, hijitos, en otras palabras, la base de este prisma es un cuadrado. Apúntalo. La base de este prisma es un cuadrado. En otras palabras, si nos piden el área de la base, vamos a calcular, en otras palabras, el área del cuadrado. Pregunto, ustedes lo saben desde primaria. ¿Cuál es la fórmula del área del cuadrado? Lado al cuadrado. Así es, lado al cuadrado. Así es, lado al cuadrado. Hijitos, sabemos, en este ejercicio, sabemos que el lado mide 4, ¿no? Acá está, ¿no? 4, 4, 4, 4. Entonces pregunto, ayúdenme, ¿cuánto mide el lado? 16. No, ¿cuánto mide el lado? El lado, ¿cuánto 4, mide el lado? 4. 4. Hijitos, y pregunto, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. Entonces, hijitos, por lo tanto, hijitos, el área de la base de este prisma recto cuadrangular es 16. Y se acabó. Eso es todo. Entonces, copien la fórmula. ¿Cómo calcular el área de la base de este prisma? Acá está la fórmula, ¿no? El área de la base es lado al cuadrado. Esta es la fórmula. Copien la fórmula, hijitos. Y aplicando la fórmula, sale 16. ¿Se entendió cómo sale el área de la base de este prisma? ¿Se entendió, hijitos míos? ¿Está claro? A ver, ¿se entendió? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Correcto. ¿Qué dice lo demás? A ver, perfecto. Entonces, por favor, es importante copiar la fórmula, porque si no copiamos la fórmula, no vamos a poder construir correctamente el prisma, no vamos a poder dar bien el comprobando de hoy día. Entonces, copien bien la fórmula. Repito, el área de la base del prisma es lado al cuadrado. ¿Hijitos? Bien. Pasamos al siguiente ahora. Pasamos al siguiente. Vamos a construir ahora, o vamos a hallar la altura. Bueno, en este caso, para calcular la altura de este prisma, lo único que necesito, ahí no necesito fórmula, lo único que necesito es una regla, ¿no? O esta regla, si quieren, ¿no? Cualquiera de las dos. Con la regla, ya sea con transportador o con escuadra, porque son reglas, mido y calculo la altura de este prisma. En este caso, en este ejemplo, la altura de este prisma lo mido con mi regla y mide 8. ¿Qué significa? Que esta altura de acá, de este prisma, mide 8. Esta altura mide 8. Entonces, en este caso, la altura de mi prisma que acabo de dibujar mide 8. Ahí no hago mucho. Lo único que hago es medir con la regla y listo. ¿Se entendió cómo hallar la altura del prisma recto cuadrangular, hijitos? Jóvenes, ¿se entendió? Sí. Listo. Entonces, hasta ahorita hemos calculado área de la base y hemos calculado altura.
Pasamos al tercero. ¿Se puede poner? A ver, repite, sí, escúcheme, dígame. ¿Puede volver a repetirla, por favor? La altura, facilito. La altura, para hallar la altura, lo único que hago es utilizar mi regla, ¿no? Una vez que he construido mi prisma, mido con la regla, ¿no? Utilizo mi regla y lo mido, ¿no? Y la altura en este caso es 8. No necesito fórmula, porque para hallar la altura, lo único que hago, o lo único que utilizo es mi regla y lo mido. ¿Se entendió, hijita? ¿Está claro? Hijita, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Bien, hijitos, perfecto. Siguiente. Vamos a calcular el perímetro de la base de este prisma. Les acabo de decir, hijitos míos, les acabo de decir hace un ratito que esta es la base, ¿no? Esta es la base. Esta es la base de mi prisma, ¿no? Lo he dicho hace un ratito, hace unos 2 minutos. Esta es la base. Ahí está. Hemos dicho inclusive que la base es un cuadrado. Lo he dicho. Por eso apunten todo. Entonces, ¿qué más hemos dicho? Hemos dicho que cada lado mide 4, 4, 4, 4. Y si la base, hijitos, y si la base lo llevo acá, sería esto, ¿no? Ahí está. Esta es la base. Y mide 4, 4, 4, 4. Pregunto al salón de clases. Si esta es la base y cada lado mide 4, pregunto, ¿cuánto mide el perímetro de la base de este prisma? 16. Okay. Claro, mide 16. ¿Por qué? Porque para hallar el perímetro sumo este 4, más este 4, más este 4, más este 4. Y ustedes saben, no es ninguna novedad, que 4 más 4 más 4 más 4 es 16. Por lo tanto, el perímetro de la base de este prisma vale 16. ¿Se entendió cómo hallar el perímetro de la base, hijitos, de primero B? Sí, profesor. Perfecto. Papayita, recontra facilito. Por favor, si alguien tuviera una duda, por favor, pregunte, ¿sí? Por favor, se lo pido, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda, hijitos, de primero B? No. No. Listo. Entonces seguimos. Pasamos al siguiente. Vamos a calcular ahora el área lateral. El área lateral, hijitos, el área lateral es, en otras palabras, esta área. Mira, esta área de acá que voy a dibujar de color verde. Miren, este es el área lateral. O sea, esta área. El área de mis paredes, en otras palabras. Ese es el área lateral. Lo que estoy sombreando es el área lateral. Apúntenlo todo lo que estoy haciendo, ¿sí? Esto que estoy sombreando viene a ser el área lateral, ¿no? Es como, por ejemplo, les dije la semana pasada, lo recuerdo muy bien, me piden hallar el área de mis paredes, ¿no? De mis paredes. De esto. Entonces, si yo sumo el área de mis 4 paredes y no considero el área de mi techo ni el área de mi piso, eso es el área lateral, el área de mis paredes. Las paredes vienen a ser el área lateral. Y para eso hay una fórmula. Acá está la fórmula, apúntenlo. Perímetro de la base por la altura. Por favor, apunten la fórmula. Entonces, para calcular, repito, para calcular el área lateral, repito nuevamente, aula, multiplico, repito, perímetro de la base de ese prisma, lo multiplico por la altura. A ver, ustedes tienen ese dato, pregunto, ¿cuánto nos salió el perímetro de la base? 16. 16. Correcto. Hijitos, perfecto. ¿Y cuánto mide la altura de este prisma? 8. 8, correcto, mide 8. Hijitos, pregunto, ¿y cuánto es 16 por 8? 128. Así es. Entonces, hijitos, conclusión, el área lateral de mi prisma, según los datos que tengo en la pizarra, es 128. Y se acabó. Eso es todo. ¿Se entendió, hijitos míos? ¿Se entendió cómo hallar el área lateral del prisma? Sí. Listo, muy bien. Ahora vamos a calcular
el área total del prisma. A ver, mucha atención. A la 1, a las 2 y a las 3. A ver, área total. Apúntenlo. El área total es ya la suma de todo. O sea, vamos a sumar, atención, vamos a sumar el área de todo. ¿A qué me refiero con todo? O sea, mire, lo voy a hacer. El área total ya de todo esto, de todo ya, todo. Incluido lo de acá. Todo, todo. Ese es el área, por eso se llama total, ¿no? Es como dijera ya toda mi oficina. Paredes, techo, todo, absolutamente todo. Ese es el área total. Todo, todo, todo. ¿Sí? El de acá también, ¿no? El de acá también. Todo. Techo, piso, paredes. Ese es área total. Y para eso, hijitos, para eso, estimados alumnos de primero B, para eso utilizo la fórmula. Acá está la fórmula, ¿ve? 2 por el área de la base más el área lateral. Ahí está, repito. El área total, lo vuelvo a escribir, es igual, apúntenlo, a 2 veces el área de la base más el área lateral. A ver, jóvenes de primero B, por favor, me van a ayudar. ¿Cuánto es el área de la base? 16. 16. ¿Y cuánto nos salió el área lateral? 128. A ver, 128, ¿no? 128. Lo hemos calculado ya, así es. Pregunto, ¿cuánto es 2 por 16? 32. 32. Hijitos, lo bajo el 128, pregunto, ¿cuánto es 32 más 128? 160. Así es. Entonces, hijitos, el área total, por lo tanto, el área total de mi prisma recto cuadrangular es 160. Y se acabó. Facilito. ¿Se entendió, hijitos, cómo calcular el área total de mi prisma recto cuadrangular? Sí. ¿Se entendió, hijitos míos? ¿Se entendió? Jóvenes de primero B. Perfecto. Bien, hijitos, entonces, hasta ahorita hemos calculado del prisma, el área de la base, lo estoy leyendo acá de mi guía, está a mi izquierda. Hemos calculado el área de la base, hemos calculado la altura, hemos calculado el perímetro de la base, hemos calculado el área lateral, hemos calculado el área total, y ahora vamos a calcular el volumen del prisma. A ver. Profesor David, ¿cómo calculo el volumen del prisma? Ahí está la fórmula, apúntalo. Ahí está la fórmula, ve. Área de la base por la altura. Yo les dije muy bien, lo recuerdo muy bien, la semana pasada les dije que el volumen, por ejemplo, el volumen de este alcohol en gel, que ven en su pantalla, es lo que está dentro de este envase de plástico, ¿no? Por ejemplo, este envase de plástico tiene 380 mililitros de volumen de gel, de alcohol en gel. Esos 380 viene a ser el volumen, en este caso de este envase, ¿sí? Es cuando yo voy a un restaurante, al ajicito, voy al cevichón, o a donde tú desees, y te pides, deme una gaseosa de 3 litros, ¿no? Inca Kola, Coca-Cola, la que te guste más. Esos 3 litros de gaseosa, estos 3 litros es el volumen de gaseosa, ese es el volumen, el contenido de gaseosa. Por ejemplo, acá, ¿no? Bueno, no lo ven ustedes, pero acá en mi casa, en mi tercer piso, hay 2 tanques de agua. Y cada tanque dice, hay un tanque, lo estoy mirando acá, el de cemento, tengo uno de cemento, otro de plástico, el de cemento dice 1000 litros de agua. ¿Qué significa? Que ese tanque almacena de volumen, 1000 litros. Esos 1000 litros es el volumen, la cantidad de agua que puede almacenar ese tanque que lo estoy viendo acá por mi ventana. Entonces, el volumen es el contenido. Entonces, hijitos, vamos a calcular el volumen de este prisma, el contenido, lo que hay dentro. Entonces, hijitos, para calcular el volumen del prisma, aplico esa fórmula que ven en la pizarra. Área de la base por altura del prisma. Ahí está. A ver, pregunto al salón de clases, ¿ustedes lo tienen? ¿Cuánto nos salió el área de la base del prisma? 16. Claro, 16. Por, ¿cuánto es la altura? 8. ¿Ustedes lo ven acá? 8. 8. Ahí está, la altura es 8. Hijitos, ayúdenme. ¿Cuánto es 16 por 8? 128. Listo. Entonces, hijitos, el volumen de mi prisma
utilizando la fórmula que ven en la pizarra, es 128. Y se acabó. Hemos calculado todos los elementos o todos los datos del prisma. ¿Cuáles son esos datos? Área de la base, la altura del prisma, el perímetro de la base del prisma, el área lateral, el área total y su volumen. Hemos calculado eso. ¿Se entendió, jóvenes, cómo trabajar con el prisma? Sí. ¿Se entendió? Sí. Listo. Bien, muchachos. Entonces, el trabajo de esta semana va a ser muy similar al trabajo de la semana pasada. Van a construir sus sólidos geométricos utilizando cartulina, ¿sí? Respetando las medidas, acá está el molde, respetando las medidas que estén en su guía, ¿sí? Respetando, ¿ya? Lo construyen utilizando goma, cartulina, ¿no? Con mucho cuidado, eso sí, por favor. Tijeras. Y le toman foto, me lo envían a mi Classroom de geometría o al Classroom de geometría hasta este domingo, ¿sí? Y además de construir los sólidos y enviarme las fotos, me envían, por favor, de acuerdo a sus medidas, cuánto le salió el área de la base de ese prisma, cuánto le salió la altura, cuánto le sale el perímetro de la base, cuánto le sale el área lateral, cuánto le sale el área total y cuánto le sale el volumen. Eso lo envían en hoja aparte. ¿Hijitos? Bien. Muy parecido al trabajo de la semana anterior, solo que ahora son nuevos sólidos. Prisma y cilindro circular recto. ¿Sí? Bien. A continuación les voy a hacer ver un video de cómo se construye el prisma. ¿Sí? Entonces, por favor, mucha atención. Voy a subir el volumen. Voy a apagar mi cámara para que estén atentos. Y activo el video a la 1, a las 2, a las 3. Ahí va. Saludos a todos. Hoy vamos a hacer este prisma cuadrangular. Marcamos 5 milímetros. A partir de este marcamos los 13 centímetros, que sería la altura del prisma. Partiendo de esta última, marcamos los 8 centímetros para la base. Nos trasladamos al otro extremo y hacemos lo mismo. Primero 5 milímetros, luego vienen los 13 centímetros y luego los 8. Con una recta voy a unir estos puntos. Abajo también unimos los puntos. Ok. Partiendo desde el borde voy a marcar nuevamente los 5 milímetros. Y a partir de este comienzo a marcar 4 veces 8 centímetros. En la recta de arriba también vamos a repetir el mismo paso. Primero 5 milímetros, luego 4 veces 8 centímetros. Vamos a unir los puntos. Las marcas de arriba también los hacemos coincidir para trazar un par de rectas. Bien, ahí tenemos la plantilla de un prisma cuadrangular. Para terminar el proceso voy a agregar unas pestañas. La pestaña que iba a ir en esta parte la voy a marcar en este otro lado. Ok, damos paso al recorte de la figura. Vamos a realizar unos dobles para que esta figura ya vaya tomando su forma.
Procedemos a poner pegamento a la pestaña más larga. A continuación, vamos a unir el cuerpo. Continuamos poniendo pegamento a estas 4 pestañas. Ok, colocamos la primera tapa. Con un lápiz podemos ayudarnos a pegar por dentro. Vamos a continuar untando con pegamento a las demás pestañas. Podemos sacar un poco las pestañas. Bien, las pegamos. Aquí tenemos nuestro prisma de bases cuadradas. Saludos a todos. Bien, muchachos, entonces les acabo de mostrar, hijito, les acabo de mostrar cómo hacer el prisma recto cuadrangular, hijito. Entonces, como ven, es muy sencillo. Por favor, les pido gentilmente, ¿no?, respetar bastante las medidas que están expresadas en la guía, ¿no? En la guía, por eso cuando se elaboró la guía, esta guía de geometría, ¿no?, lo elaboramos en... Esta guía lo he elaborado en mayo, junio más o menos. Esta guía, hijitos, justamente colocamos acá los moldes, para que a ustedes les sirva para construir en su cartulina estos 4 sólidos geométricos, hijitos. Entonces les pido gentilmente, ¿no?, respetar las medidas que están acá, hijitos. Muy bien. Vamos ahora a al quinto sólido, el cilindro circular recto. A ver, hijitos, para el cilindro circular recto vamos a hallar esas 7 cosas que ven en la pizarra, esos 7 datos. Vamos a calcular la altura o generatriz del cilindro, el radio de la circunferencia, el área de la base, el área total de las bases, el área lateral del cilindro, el área total y el volumen del cilindro. Esas 7 cosas vamos a calcular el día de hoy, hijitos. A ver, mucha atención, por favor. A ver, hijitos, mucha atención. En primer lugar, vamos a calcular la altura o generatriz. A ver, para calcular la altura o generatriz del cilindro, en este caso solamente utilizo mi regla, ¿no? Yo tengo 3 reglas. Tengo esta regla, tengo este transportador que también es regla, y tengo mi escuadra, ¿no? Entonces, con cualquiera de las 3, yo puedo hallar la altura, simplemente lo mido. Entonces, acá no hay fórmula para hallar la altura del cilindro. En este caso, la altura de este cilindro mide 4. ¿Sí, hijitos? Acá no hay mucho más que decir, simplemente lo mido, y la altura de mi cilindro mide 4. ¿Hijitos? Muy bien. ¿Qué más? Me pasé. El radio de la circunferencia. Todo cilindro, en la parte de la base, tiene radio, ¿no? Por ejemplo, miren, lo voy a pintar acá de color verde. Miren, ve. Esto de acá, que estoy pintando de color verde, esto de acá que estoy pintando de color verdecito, ahí está. Esto viene a ser la base de mi cilindro. Y la base es una circunferencia, ¿verdad? Entonces apúntenlo. Esa base, repito, esa base viene a ser
una circunferencia. ¿Listo? Repito, la base viene a ser una circunferencia. ¿Listo? Y dice que ese radio, este radio vale 1. El radio, hijitos, va a valer 1. Este radio vale 1. Entonces, hijitos, tampoco necesito fórmula, porque para hallar el radio utilizo mi regla. Y en este caso, repito, la altura de mi cilindro mide 4 y el radio de la base de ese cilindro mide 1. ¿Sí? Profesor, ¿cómo obtengo 4 y 1? Con mi regla lo mido. ¿Hasta ahí se entendió, hijitos? ¿Cómo hallar la altura del cilindro y cómo hallar el radio de la base del cilindro? ¿Se entendió? Jóvenes de primero B. Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, muy bien. Ahora pasamos al siguiente. Ahora sí. Vamos a calcular el área de la base del cilindro. Les acabo de decir hace un ratito que la base es lo de acá. Esta es la base. Ahí está la base. Esta es la base del cilindro. Entonces, chiquitos, para calcular el área de la base de este cilindro, aplico esta fórmula. Ahí está. Apunten la fórmula. Entonces, repito, para calcular el área de la base de mi cilindro, aplico la fórmula. Ahí está. Pi por radio al cuadrado. A ver, ¿me van a ayudar? El pi lo bajo, el pi no lo muevo. Una preguntita, salón de clases. ¿Cuánto mide el radio de esta circunferencia? ¿Cuánto mide el radio? 1. 1. 1. Entonces, 1 lo elevo al cuadrado. Pregunta, salón de clases. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. 1. 1. Y entonces, esto de acá, ojo, esto sale 1. Y pregunto, ¿cuánto es 1 por pi? Pi. Pi. Entonces, hijitos, en este caso, el área de la base de este cilindro con estas medidas nos ha salido pi. ¿Se entendió, hijitos? ¿Se entendió cómo calcular el área de la base del cilindro? Sí. Por favor, copie la fórmula. Acá está la fórmula, ¿no? La fórmula es pi por radio al cuadrado. ¿Hijitos? Bien, pasamos al siguiente. Ustedes dirán, pasamos al siguiente. Pasamos ahora al área total de las bases. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora al siguiente. Área total de las bases. Profesor David, ¿cuáles son las bases? A ver, lo voy a marcar rapidito. Esta es la primera base, la de arribita, como si fuera el techo. Y esta es la segunda base, como si fuera el piso. Entonces, esta es la base 1, la de arriba, el techo. Y esta es la base 2, la de abajo, el piso. Ahí está. Entonces, vamos a sumar las dos áreas, del techo y del piso. Y para eso aplico la fórmula que ustedes ven acá en la pizarra, esta fórmula de acá, que estoy colocando en una nube roja. ¿Qué dice? Área total de las bases es igual a 2 veces pi por el radio al cuadrado. Esa es la fórmula. A ver, reemplazamos. 2 veces pi. Pregunto, ¿cuánto vale el radio? 1. 1 elevado al cuadrado. Perfecto. Aula, pregunto, ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1. Entonces va a quedar 2 pi por 1. Aula, pregunto a todos, ¿cuánto es 2 por 1? 2. Entonces va a quedar 2 pi. 2 pi. Por lo tanto, esa es el área total de las bases de mi cilindro. 2 pi. Y se acabó. Para eso, repito, reitero, aplico la fórmula de acá, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? 2 pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula para calcular el área total de las bases. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió cómo hallar el área total de las bases del cilindro circular recto? ¿Sí? Hijitos, ¿se entendió? Confírmeme, por favor. ¿Se entendió? Sí. Listo. Ahora, vamos a calcular lo siguiente. Vamos a calcular ahora el área lateral. Profesor, ¿qué es el área lateral? Esto, bien. Esto es el área lateral. El área de la pared.
¿Cuánto mide esa área que estoy dibujando ahorita con unas líneas curvas verdes? Ahí está la fórmula, lo tienen en la pizarra. La fórmula es 2pi por radio por altura. Entonces, hijitos, el área lateral del cilindro, ustedes lo ven en la pizarra, es igual a 2pi por el radio por la altura. Lo están viendo ahí ustedes en la pizarra. Lo único que hago es reemplazar. Reemplazo. Miren, voy a reemplazar. ¿Qué digo yo? 2pi. Pregunto, ¿cuánto Por mide el uno, radio? por 4. Así es, por 1, que es el de acá, por 4, que es la altura. A ver, hijitos, ustedes son inteligentes. ¿Cuánto es 2 por 1 por 4? 8. Entonces quedaría 8pi. Por lo tanto, el área lateral de mi cilindro es 8pi. ¿Se acabó? Eso es todo. ¿Se entendió, hijitos, cómo hallar el área lateral del cilindro? Sí. Listo. Por favor, apunten las fórmulas. Si no apuntan las fórmulas, va a ser difícil que lo hagan. Ahí está la fórmula. Pasamos ahora al penúltimo o a la penúltima fórmula, al penúltimo dato. Vamos a calcular ahora el área total del cilindro. O sea, vamos a sumar todas las áreas. O sea, esta área de las bases, toda el área lateral, o sea, todo, absolutamente todo vamos a sumar. Todo. Todo eso es el área total. Ahí está, me he pasado un poquito, ahí está. Todo eso es el área total. Entonces, ahí está la fórmula. Área total del cilindro. Ojo, área total del cilindro. ¿Es igual a qué? Lo tienen en su guía. 2pi por radio, abro paréntesis, altura más radio. Entonces, hijitos, reemplazo. 2pi. Pregunto, ¿cuánto vale el radio? 1. Entonces acá coloco 1, acá coloco 1. ¿Cuánto vale la altura? 4. Así es, la altura 4. vale 4, correcto. Entonces reemplazo nada más. Aula, pregunto, ¿cuánto es 4 más 1? 5. Entonces acá coloco 5, acá coloco 2pi por 1. Pregunto al salón, ¿cuánto es 2 por 1 por 5? 10 pi. Entonces, hijitos, es 10pi. Por lo tanto, hijitos, el área total de mi cilindro es 10pi. Y se acabó. Eso es todo. Aplico la fórmula de acá. Eso es todo. ¿Se entendió, muchachos, cómo calcular el área total del cilindro? Sí, profesor. Listo. Finalmente, calculamos el volumen del cilindro. Profesor, a ver, denos la fórmula. Esta es la fórmula. Atención. Fórmula del volumen del cilindro. Acá está, ve. Cópienlo, por favor. Pi por radio al cuadrado por altura. Ahí está. El volumen, el contenido, lo que está dentro. Entonces, ¿qué hacemos? El volumen de mi cilindro es igual pi por radio al cuadrado por la altura. A ver, reemplazamos. Yo digo pi, pregunto, ¿cuánto vale el radio? 1. Entonces coloco acá 1 al cuadrado por la altura. Pregunto, ¿cuánto mide la altura? 4. 4. Ahí está, la altura mide 4. Hijitos, ayúdenme. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. Entonces acá 1. va a quedar, atención, entonces va a quedar pi por 1 por 4. Pregunto, ¿cuánto es 1 por 4? 4 pi. 4. Te va a quedar 4pi. Hijitos, y 4pi viene a ser el volumen de mi cilindro. Se acabó. Eso es todo, hijitos. De esa manera calculo el volumen de mi cilindro circular recto que ven en la pizarra. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna inquietud, jóvenes de primero B? No se entendió. Facilito. Recontra papayita, sencillo, chivito, fácil, regalado. Papayita, de verdad. Bien, muchachos, entonces, les he mostrado hasta ahorita sobre el cilindro 7 cosas, 7 datos. Cómo hallar, y lo tienen en su guía. Estoy leyendo acá en mi guía.
cómo calcular la altura o generatriz del cilindro, cómo hallar el radio de la circunferencia del cilindro, su área de la base, su área total de las bases, su área lateral del cilindro, su área total del cilindro y su volumen del cilindro. Les he enseñado esas 7 cosas o esos 7 elementos de cómo hallar el cilindro. ¿Hasta acá alguna duda, hijitos de primero B? ¿Se entendió, muchachos? Sí se entendió. Listo. A continuación les voy a hacer ver un pequeño video de cómo construir el cilindro, porque ustedes van a tener que construir su cilindro con cartulina utilizando el molde que está acá en su guía. ¿Sí? Acá está el molde. Bien. Les hago ver, perdón, observar el siguiente video. Ahí va. A ver, voy a subir el volumen. Voy a apagar mi cámara y a la cuenta. En esta oportunidad vamos a realizar este cilindro y lo vamos a lograr de una manera simple y en el menor tiempo posible. Además, quiero mencionarles que vamos a realizar este cuerpo dentro de una hoja cartulina de tamaño oficio. Los materiales a utilizar son los siguientes: un compás, tijeras, lápiz o marcador, carpicola o pegamento, reglas y una cartulina de tamaño oficio. El color puede ser el que ustedes gusten. Ok, aquí está mi cartulina y en esta voy a dibujar un rectángulo. Bueno, previo a este tutorial, yo ya lo había previsto que lo íbamos a situar en este sector. Entonces, con una regla y un lápiz y partiendo desde el borde final de la hoja, vamos a marcar primero 5 milímetros que serán para las pestañas. Y partiendo desde esta misma, marcaremos 13 centímetros que sería para la altura del cilindro. Luego volvemos a marcar otros 5 milímetros para las pestañas. Seguidamente nos trasladamos al otro extremo y con las mismas medidas repetiremos el mismo procedimiento. Bueno, como siguiente paso y a nuestro criterio vamos a calcular más o menos el tamaño de nuestro cilindro. Hacemos un rollo y aquí depende de ustedes. ¿Cómo quieren que sea su cilindro? Si lo quieren ancho o delgado. Bueno, para que entiendan mejor, aquí les he preparado un par de ejemplares. Este es un cilindro ancho o grueso. Y aquí tenemos su dibujo en un plano. Este es otro, pero como pueden ver es mucho más angosto y delgado. Y su dibujo en un plano lo tenemos aquí. Bueno, yo me voy a decidir por uno mediano. No quiero que sea ni muy ancho ni muy angosto. Una vez conforme con el tamaño, le hacemos una marca. Mi marca es esta. A continuación, con una línea vamos a unir estos dos puntos. Luego nos desplazamos hacia abajo para ver cuánto mide el sector hasta donde hicimos la marca. Y son justo 21 centímetros. Sí, 21 centímetros. Y estos 21 centímetros también lo marcaremos en la parte de arriba. Unimos puntos. También voy a subrayar esta línea. Y también voy a marcar los 5 milímetros para las pestañas en esta parte lateral. Trazamos una línea y terminamos de dibujar la pestaña. Haciendo referencia a estos dos puntos, vamos a trazar otra línea para definir el cuerpo del cilindro. Bueno, aquí hay un pequeño error. Esta pestaña debiera de terminar un poco más hacia arriba. Para dibujar las pestañas de la parte de arriba, vamos a unir estos dos puntos. Ahora sí, podemos dibujar el resto de las pestañas. Y los vamos a dibujar en forma de pequeños triángulos. Comenzamos en la parte de arriba y como pueden observar, no es necesario que los triángulos sean iguales unos con otros. Listo, damos paso al recorte de la figura.
Como siguiente paso vamos a marcar unos dobles en los sectores de las pestañas. Ustedes pueden doblarlos de la manera que les parezca más fácil. La idea es que queden bien dobladas, cosa que al momento de montar la figura las pestañas puedan doblarse hacia cualquier dirección. También pueden presionar con los dedos para que estos dobles queden mucho más asentados. Ok, esto ya está listo para ser montado. Alistamos el pegamento y vamos a untarlo primero sobre esta pestaña. Esperamos un tiempo para que el pegamento ventile. Entonces procedemos, pero antes voy a enrollarlo un poco para que este vaya tomando su forma. Ahora sí. Vamos a unirlo porque si no el pegamento se nos seca. Traten de ajustar y encajar bien antes de que el pegamento seque. Una vez seco el pegamento, ya no será posible modificar o corregir algún mal ajuste. Así que aprovechen en ajustarlo bien antes de que el pegamento quede bien seco. Bueno, para obtener la base, el siguiente paso será tener una idea de cuánto más o menos mide el diámetro de uno de los círculos, o sea, esta medida. Entonces, agarramos una regla y podemos ver que tiene unos 6,8 milímetros, o sea, 6,8 centímetros. Ahora, esta medida la voy a dividir entre 2. Vale decir también que la mitad de 6,8 serían los 3,4 centímetros. Esta es la medida que necesitamos para trazar nuestra base. Entonces agarramos el compás y ajustándolo a esta medida vamos a trazar 2 circunferencias en el retazo de cartulina que nos sobró en un principio. Veamos si esto encaja. Ok, los recortamos. Excelente. Damos paso a poner el pegamento a las pestañas. Vamos a empezar por este lado. Esperamos que seque un poco. Bueno, creo que ya está listo. Procedemos con el pegado. Vamos a comenzar presionando primero desde un costado. Y así sucesivamente iremos presionando hasta ajustar toda la base. Lo bueno de acoplar esta primera base es que por el otro lado nos permite ayudarnos, en este caso con un lápiz. Presiono las pestañas para que queden bien pegadas. Perfecto. Ahora continuamos con la otra base. Untamos de pegamento a las pestañas. Bueno, ha llegado el momento de unirlos, pero antes vamos a sacar un poco las pestañas hacia afuera, ya que esto nos ayudará mucho para el contacto del pegamento hacia la base que lo va a tapar. Al igual que el anterior, presionamos primero un costado. A medida que vamos presionando, siempre veamos que todo quede bien ajustado hacia la forma redonda de la base. Entonces, con mucha paciencia, continuamos uniendo la base con el cuerpo. Genial. Este cuerpo se ha trabajado de una manera sencilla. Como han podido ver, no hemos partido de medidas. Las medidas las fuimos poniendo en el transcurso del desarrollo.
Estos otros dos también los he preparado de la misma manera. La única diferencia es que uno es bastante ancho y el otro demasiado delgado. Bueno, por mi parte fue todo un gusto y placer preparar estos tres cuerpos, y lo hice debido a que muchos que no tienen demasiada experiencia no han podido lograrlo en anteriores tutoriales. Realmente espero que esta vez sí lo puedan conseguir. Cualquier... Bien, muchachos. Entonces, hijitos, En esta entonces les he mostrado un video de cómo realizar el cilindro circular recto y anteriormente, hace unos 20-25 minutos, cómo hacer el prisma recto cuadrangular, ¿sí? Entonces, hijitos, la recomendación que les doy precisa es que utilicen los moldes que están acá en su guía, ¿no? Tanto del prisma como del cilindro, que está acá, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, hijitos, utilicen cartulina, utilicen, como han visto en el video, en los dos videos, utilicen pues su tijera, con mucho cuidado, por favor, ¿sí? Su goma, su cola sintética. Entonces, en resumen, hijitos, el trabajo de esta semana es muy similar a lo que fue la semana previa, la semana anterior, pero de todas maneras voy a hacerles recordar. Primero, siguiendo el modelo observado, o sea, el modelo de la guía, y respetando el tamaño señalado aquí en su guía, hijitos, construye, utilizando cartulina, goma o cola sintética, los siguientes sólidos geométricos. En esta semana toca el prisma y el cilindro. 2. Una vez que has construido tus sólidos, tómale fotos y envía las mismas a tu Classroom de geometría para revisarlo. Como evidencia, como prueba que has construido tus sólidos, ¿sí? Importante. 3. Asimismo, en hoja aparte, ojo, en hoja aparte, haya cada uno de los datos que te solicitamos para los dos sólidos, es decir, para el prisma y para el cilindro. Por ejemplo, ¿no? El área de la base, la altura, el perímetro, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda respetar y utilizar las medidas del modelo de cada sólido que vas a construir en tu guía, ¿sí? 4. En resumen, debes enviar hasta este domingo 15 dos cosas. 1. Las fotografías de tus sólidos elaborados, reitero, de tu prisma y tu cilindro. Y 2. Los datos solicitados para cada uno de tus sólidos. ¿Sijitos? Esa es la tarea, muy parecida a la semana pasada, lo único que ha cambiado son los sólidos, ¿sí? Y obviamente las fórmulas. ¿Hijitos? Entonces, para hacer el trabajo mucho más sencillo, le voy a dar de una vez los datos en concreto para que construyan sus sólidos y trabajen su práctica domiciliaria. A ver, datos para la presentación de tu práctica domiciliaria. A ver, cópialo por favor. ¿Cuáles son los datos precisos? Para el prisma recto cuadrangular, el lado de la base, trabájalo con 4 centímetros. Trabájalo con 4. Y la altura, trabájalo con 11. Te lo estoy dando ya, como se dice, masticadito. Y para el cilindro circular recto que vas a construir, la altura o generatriz, trabájalo con 10. Y el radio de la circunferencia, trabájalo con 2. ¿Se entendió? Te estoy dando los datos ya para que no diga profesor, ¿no? ¿Sabe qué, profesor? Lo medí con mi regla y sale 4,1. No, te estoy dando el dato preciso, entero, para que no haya confusión en la información. ¿Se entendió, hijitos? ¿Se entendió el trabajo? Sí, profesor. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Una. Dime, Aldana, dime. De lo que está en la guía, ese de acá lo tenemos que sacar copia y poner en una cartulina y hacer las medidas de la guía. Así es, correcto. ¿No de Así lo que es. está en la pizarra? No te entiendo bien, hijita. No te entiendo bien. No de lo que está en la pizarra, o sea, del lado de la base 4, eso, ¿no? Claro, a ver, mire, a ver, les explico. ¿De dónde me ha salido este 4 de acá? Fácil. He agarrado mi prima que está en mi guía. Acá está mi guía. He agarrado mi regla. Acá está mi regla. Y lo he medido. ¿Cuánto mide? 4. ¿Sí? 4. Entonces, les estoy dando la información precisa, respetando, mi estimada Aldanita, el tamaño de estos modelos. O sea, estoy respetando, no estoy cambiando. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mide la altura? La altura mide 11, ¿no? Acá está, ¿no? La altura mide 11. Profesor, ¿cómo hallo este 11? Fácil, he agarrado mi regla. Acá está mi regla. Acá está mi guía. Y lo he medido.
Exactamente mide, la altura mide, exactamente, ¿ah? Mide 10,9. O sea, exactamente mide 10,9. Pero hijitos, para que trabajen con decimales, no. Mejor trabajen con 11. Es mejor trabajar con 11. ¿Sí? Entonces, les estoy dando al Danita la información exacta, precisa, para que trabajen así sus sólidos y sus datos. ¿Me entendiste, Aldanita? Sí, sí, ya lo entendí. Perfecto. Es que Muy bien. el otro me había confundido. Perfecto. Entonces, hijitos, reitero, respeten, para eso son los moldes. Estos son los moldes. Un molde es aquella figura que me sirve para construir utilizando las mismas medidas. Ese es un molde. ¿Hijitos? Bien. ¿Alguna otra pregunta, hijitos míos, antes de acabar la clase? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, hijitos? ¿Se entendió? No, profesor. Listo. A ver, antes de activar el examen, porque le van a dar examen hasta las 11, lo voy a dejar activo el examen, voy a mencionar los que me han entregado su práctica domiciliaria del tema 17, semana 2, hasta el domingo 1 de noviembre. ¿Quiénes me presentaron su tarea? Lo digo. Anaí, Jimena, Pierre, Luciana, Mayara, Cristian, Ainhoa, Estefano, Hanna, Valerie, Emily, Sofía, Juliet, Estrella Sobrados, José Toribio, Aldana, Dulce y Daniela. ¿Quiénes me enviaron su examen la semana pasada de geometría hasta las 11? Lo digo, han sido los siguientes alumnos. Examen de geometría hasta las 11 la semana pasada. Leín, Anaí, Jimena, Carlos, Kiara Efio, Kiara García, Luciana, Jeremy, Cristian, Ainhoa, Leonardo Otiniano, Estefano, Hanna, Valerie, Emily, Sofía, Juliet, Estrella Sobrados, Toribio, Aldana, Dulce y Daniela. La nota no lo digo porque la nota es personal, cada uno sabe su nota, pero he mencionado tanto trabajo domiciliario como cuestionario de la semana pasada. Hijitos, no se olviden, tienen plazo hasta este domingo para presentarme dos cosas, sus sólidos, prisma y cilindro, y sus datos de cada uno, tanto del prisma como el cilindro, en hoja aparte. ¿Qué más? Bien, voy a activar el examen, hijitos míos. En este momento lo activo, dejo de grabar.